Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva clase. La clase pasada, haciendo un pequeño repaso, vimos un trabajo práctico para aplicar un poco los conceptos de transporte, medio de transporte. Hablamos un poquito de los 4 tipos de medio de transporte, que en realidad son 3 y uno se subdivide. Hablamos del transporte terrestre, que se divide en carretero y ferroviario. Hablamos del transporte marítimo con sus distintas opciones. Y hablamos del transporte aéreo. Cada uno tiene un aspecto a favor y en contra. Por eso, cuando les di el trabajo práctico, y empezamos con un caso introductorio diciéndoles que analizaran el caso de un producto que hay que exportar a China. Y el plazo de 3 meses. O sea, la clave en ese tiempo era que había tiempo y que no, o sea, el tiempo de 3 meses me permite usar un medio de transporte más económico, no tengo que utilizar sí o sí el transporte aéreo. Obviamente el transporte terrestre está por una cuestión de distancia y de dificultad de conexión, no es el tipo de transporte a elegir, por lo cual por todos estos factores quedaba el transporte marítimo. Si hubiera sido un tiempo más acotado, seguramente tendríamos que haber optado por el transporte aéreo. Si bien puede parecer que uno quiera dar una buena impresión, uno tiene que también entender que los costos del flete, el costo del medio de transporte que uno elija, van a impactar directamente sobre el precio del producto, por lo cual no es conveniente elegir un medio de transporte costoso si el producto no lo vale, o si el cliente no nos establece un plazo que nos es imposible elegir otro medio. ¿Por qué? Porque imagínense que queremos transportar una muestra o pequeñas unidades, no podemos trasladar este costo, por lo cual lo vamos a tener que absorber. Y absorber un costo de un transporte aéreo, un transporte de fuera, es un costo importante para la empresa. Y seguramente, y van a ver, cuando luego hagan el trabajo práctico final, que lamentablemente en el comercio exterior los plazos de cobro no son como en el comercio doméstico, es decir, uno no cobro contra reembolso o cobro contado. Podemos intentarlo hacer, se puede cobrar antes de enviar la mercadería, pero piensen que como nosotros por ahí tenemos cierta desconfianza de a quién le vamos a vender la mercadería nos pague, la otra persona tiene la misma desconfianza de que nosotros le entreguemos la mercadería. Entonces, hablábamos también en vías de comercialización, método de comercialización directa, indirecta, por lo cual todo esto incide en el medio de transporte. Es decir, siempre tenemos que optar por el medio de transporte más económico y luego veremos dentro de los más económicos cuál es que se ajusta al tiempo de entrega y a su vez al tipo de producto. Es decir, no es lo mismo que transportemos un container, por lo cual vamos a tener que caer en un barco o en un transporte ferroviario, que transportar un producto muy lujoso, por ejemplo, si fuéramos una empresa que comercializara piedras preciosas como la esmeralda o alguna similar, entonces el producto vale invertir en un tipo de transporte. ¿Por qué? Porque si es un producto que está en dólares o un producto que es importado o tiene un costo significativo, agregarle un costo de flete va a ser agregarle un plus, no va a incidir. Pero para darles un ejemplo práctico, si un producto vale, no sé, $1, para hablar de moneda internacional, y el flete vale 20, no puede ser que el flete valga más que el producto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la relación entre el precio, el tiempo, el tipo de producto y el tipo de cliente. Ya si queremos cerrar una venta importante, y bueno, ahí vamos a tener que invertir un poco más, pero en el grueso, es decir, si el flete, volviendo al ejemplo, si tenemos que comercializar 1.000.000 de unidades de $1 y el flete vale 20, bueno, ahí veremos cuánto es el flete total y seguramente no va a incidir tanto como un costo mayor al costo del producto. Espero que me entiendan y si no, cualquier cosa, como les digo siempre, consúltenme y vamos viendo. Los otros ejercicios que les di eran de elegir otro medio de transporte para cada producto. Por ahí lo que hicieron hincapié ustedes es hablar sobre cada medio de transporte.
Obviamente el transporte marítimo es de ríos, de mar, pero yo lo que les quería hacer reflexionar es de que en cada tipo de producto el producto es más apropiado. Es decir, si queremos comercializar un producto a Uruguay, quizás el medio de transporte ferroviario, carretero sea el apropiado. Si vamos a transportar un producto lujoso, va a ser el transporte aéreo. Si vamos a transportar un producto de costo económico, y bueno, vamos a tratar de ver a qué país lo vamos a enviar. Si es un producto frágil, y bueno, seguramente optemos por un medio de transporte más seguro o donde las condiciones sean más apropiadas. Eso es lo que quería que ustedes reflexionen, sobre que cada tipo de medio de transporte se adapta a un mejor tipo de producto. Y lo último que les había preguntado en la práctica es que piensen, o que investiguen, mejor dicho, cuál es el medio de transporte más utilizado a nivel mundial. Algunos hicieron como una reflexión dentro del transporte de pasajeros. Eso es diferente. Obviamente en el transporte de pasajeros el más utilizado va a ser el avión. Pero lo que yo les hablaba sobre el transporte y comercio de mercaderías. Está bien que analicen pasajeros porque, acuérdense, siempre la comercialización es de productos, bienes, servicios y mano de obra. Pero en el caso de productos, el principal medio de transporte a nivel internacional es el barco, y a nivel nacional, regional, es el tren o el camión. En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, el desarrollo carretero hace que los camiones tengan un peso importante en el comercio interno o limítrofe. En Europa probablemente sean los trenes, y así va a ser cada característica, pero a nivel mundial el transporte principal de mercaderías, y ustedes lo pueden ver si van a los puertos de Argentina. Muchos desarrollaron algunos puertos de Argentina, que me pareció muy interesante de hablar sobre la cantidad de puertos que tenemos en nuestro país. Ahí van a ver que el comercio marítimo es un comercio trascendental y que es altamente importante. Así veíamos el capítulo 8 de la bibliografía, que era cómo realizar el transporte. Analizábamos el transporte marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, carretero, y luego el transporte multimodal, que es una especie de combinación entre dos. Seguramente la mayoría de las operaciones van a ser con transporte multimodal, porque salvo que una empresa esté en el puerto y que la empresa que compra esté en el puerto, vamos a tener que combinar desde nuestra ciudad hacia el puerto o hacia el aeropuerto con un transporte terrestre, carretero, ferroviario, luego marítimo, o transporte terrestre hasta el aéreo. Entonces la mayoría de las operaciones se hacen con transportes multimodales que combinan de acuerdo a donde estén ubicadas las fábricas o los centros de comercialización. Bueno, me parecía la pena hacer un poco de repaso sobre el anterior, un poco porque había visto algunas dudas en los trabajos prácticos y creo que valió la pena. El capítulo que vemos hoy es un capítulo bastante cortito, no es un capítulo extenso, se llama ¿Qué documentación de transporte necesito? Bueno, ya un poquito hablábamos en los anteriores, es decir, que la documentación tiene una importancia trascendental desde el punto de vista legal. Primero, porque la documentación es la prueba de la tenencia de la mercadería. Quien reciba ese documento va a pasar a ser el titular, y en el medio el transportista, de acuerdo a su tipo de medio de transporte, va a pasar a ser un poco el responsable de llevar a destino. Por eso vamos a luego ver otro instrumento que aparece cuando se recibe la mercadería. Esos documentos pueden ser lo que se dicen negociables. Negociables quiere decir que pueden transmitirse o trasladarse y cambiar la titularidad. Es decir, si nosotros compramos mercadería, entonces vamos a recibir un documento, y a su vez ese documento puede ser dado a otro, por lo cual uno transmite la propiedad y esta persona va a ser la responsable de cancelar el documento. Es como los cheques. Vieron que los cheques se dice que son negociables cuando se pueden endosar y dar a otra persona. Es decir, yo recibo un cheque de otra persona, pero no quiero esperar el tiempo, no tengo caja de ahorro,
entonces ¿qué hago? Endoso el cheque, eso es negociarlo, endosarlo, y lo doy a otra persona que sí lo va a cobrar o depositar o lo va a volver a comercializar en vía endoso. Eso es la negociabilidad. Bueno, y el principal documento con el cual uno podría unificar a los documentos, es decir, ¿cuál es el documento de los documentos? Se llama conocimiento de embarque. ¿Por qué? Porque más allá de que la palabra embarque muchas veces uno lo asocia al transporte marítimo, porque habla del documento de embarque, embarcar es subir al medio de transporte que nos va a llevar al destino. Entonces, cuando hablamos de conocimiento de embarque, estamos hablando del documento que se emite en varias partes, un principal y varias copias, que uno va a quedar obviamente para el transportista que va a llevar esa mercadería, y esos conocimientos van a ser, como vieron por ejemplo la factura, los remitos que se emiten en original y 2 copias, bueno, los conocimientos van a ser en varias copias, siendo el original, en vez de llamarse original, se llama conocimiento principal. Como les decía, por ejemplo, nosotros podemos transportar y llevamos al medio de transporte cajas embaladas. Llevamos un pallet, por ejemplo, con varias cajas que están precintadas, que están con las medidas de seguridad. Y el transportista, obviamente, muchas veces quiere asegurarse de que la mercadería esté en condiciones, porque si pasa algo durante el medio de transporte, obviamente la mayoría de las empresas va a tener seguro para cubrir cualquier contingencia, pero el transportista quiere cubrir su responsabilidad para que si llegó roto, dañado, el responsable sea quien vende la mercadería y no el transportista que traslada la mercadería, porque imagínense que llegue rota y la persona dice cómo se rompió en el viaje y nadie quiera hacerse responsable, nadie quiera pagar, nadie quiere tener esa mercadería, la quieren devolver y el transportista queda en el medio. Lo que se hace, se pide una carta de garantía. ¿Qué es una carta de garantía? Es un instrumento muy importante y que lo pide el transportista para que la persona que envía la mercadería se haga responsable de que y asume una especie de declaración jurada de que la mercadería está en perfectas condiciones y que esta carta de garantía se emite para el transportista porque no puede inspeccionar la mercadería. Supongamos que es mucha mercadería o que está embalada y tiene que desembalar, o sea, va a afectar la calidad de la mercadería. Entonces, lo que va a hacer es entregar ese documento y el transportista se va a asegurar que a través de esta declaración jurada solamente es responsable desde que recibe la mercadería hasta que llega a su destinatario. Bien, este conocimiento de embarque y esta carta de garantía son instrumentos que son muy importantes. Uno, porque delimita la responsabilidad de las partes, la carta de garantía, y el conocimiento de embarque porque traslada la propiedad de la mercadería, como puede ser una factura o un remito en el comercio doméstico dentro de cada país. El conocimiento de embarque es el documento de uso internacional para acompañar la mercadería. Y este conocimiento es el que se va a presentar en el banco, por eso hablábamos muchas veces de cobranza documentaria, y entregándolo al banco, ahí se genera la obligación de cobro y pago de acuerdo a qué parte de la cadena productiva seamos, si somos el exportador o el importador. Entonces, recibe la titularidad de la mercadería, entrega el conocimiento y a partir de ahí nace la obligación de pago y muchas veces se puede entregar al banco, para que haga la gestión de cobro correspondiente. A su vez, puede haber transbordo de mercadería. La palabra transbordo creo que la hablábamos, que es el pase de una mercadería. Es decir, cuando utilizamos un transporte multimodal, el pase de una mercadería el medio de transporte, por ejemplo, del terrestre al medio de transporte marítimo, se llama transbordar. Como por ejemplo, vieron cuando uno va de viaje y hace escala en un lugar y cambia de avión. Eso es un transbordo, es decir, uno cambia de medio de transporte. En el caso de la bibliografía, hace una definición muy
correcta sobre un transbordo y dice que son desplazamientos horizontales de un medio de transporte a otro. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos un puerto. Entonces, vieron que hay esas grúas altas. Esas grúas, ¿qué van a hacer? Van a cargar el contenedor o el medio en el cual llega, por ejemplo, desde el barco, y lo van a poner en el muelle para transportarlo. Entonces, si bien obviamente en algún momento sube el volumen, el desplazamiento es horizontal porque se mueve desde un lado hacia otro en forma horizontal. Por eso nace esa definición de transbordo y hace referencia a este tipo de operación, a este tipo de movimientos. Obviamente, el conocimiento de embarque, en el caso de transbordo, es decir, de transporte multimodal, se va a denominar conocimiento del transporte multimodal. ¿Por qué? Porque va a afectar, él va a identificar, mejor dicho, por qué medios de transporte se va a transportar. Es decir, el exportador remite tal mercadería a través de un transporte carretero y va a indicar que luego ese transporte carretero va a dejarlo, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires. Esa mercadería va a ser subida tal día a tal compañía naviera para transportarla hacia el puerto de España, por ejemplo, de alguna ciudad costera, y luego va a ser transportada desde esta ciudad costera hacia, por ejemplo, la ciudad de Madrid. Entonces, vamos a identificar trayectos, tipos de medios de transportes, tiempos estipulados y persona que va a recibir la mercadería. Toda esa descripción va a ser el conocimiento de embarque, que en el caso que hablábamos recién con transportes multimodales se va a llamar conocimiento del traslado multimodal. Bueno, entonces, hablábamos de la importancia de la documentación, por les decía un capítulo corto, y bueno, no les mentí, es un capítulo bastante breve. La importancia de la documentación, la introducción al concepto de conocimiento de embarque, su posibilidad de negociar, la importancia de la carta de garantía como herramienta para que la compañía naviera delimite su responsabilidad a lo que realmente le corresponde, y la aparición del transporte multimodal como una circunstancia diferente en el transbordo de la mercadería, y cómo ese conocimiento de embarque se va a denominar diferente para poder abarcar toda la cadena de comercialización. Bueno, espero me hayan podido comprender. Seguramente la clase próxima les arme algún trabajo para que puedan analizar estos documentos, esta importancia o algún caso de análisis. Y cualquier cosita, cualquier duda, interrogante, por favor háganmela llegar, que con gusto lo responderé. Muchas gracias.